Esta es la nueva caña de pescar de Bloxfruit. Y sí, habéis escuchado bien, dentro de Bloxfruit, de ningún otro lugar. Y en este vídeo tenemos el objetivo de conseguir todo el bestiario de Bloxfruit. Básicamente todos los peces que en el juego actualmente hay un total de 37. Son bastantes y esto no será tarea fácil, porque cada uno de ellos tendrá diferentes probabilidades y serán más difíciles. Así que pasaremos de ser un pescador básico o noob al pescador God, Dios del inframundo. Y esta caña de pescar la podemos encontrar justamente en el Mar 3, en el puerto, y también la podemos encontrar en el Mar 2 y en el Mar 1. Y aquí estamos. Os recomiendo mucho también tener amigos dentro, porque si pescamos con ellos vamos a tener más suerte de conseguir peces diferentes. Así que vamos a hacer nuestra primera pesca. A ver, le damos. Y creo que no es muy difícil. A lo mejor es con el espacio, no lo sé. A ver, vamos a ver. Un vídeo tranquilo de chill en Bloxfruit, que es algo raro, donde siempre hay combates. Mira, mira, mira. ¿Y ahora qué hago? Ojo. ¿Cómo? Vale, va con clics, va con clics. ¡Hola, bestia! O sea, tienes la opción de pillar un cofre también mientras que estás pescando. Este se mueve bastante, pero yo creo que no es muy bueno. Es el primero, no creo que sea muy bueno. A ver, un caballito de mar. Guapísimo. Mira, de 7 kilos, especie Seahorse. Guapísimo. Y me lo guardo en mi Pokédex. Además de eso, tenemos que comprar también los anzuelos básicos, porque repito, la caña es básica. Pero es que además tenemos tareas que hacen que nuestra caña de pescar mejore y sea mejor en un futuro. Y creo que para hacer las cosas bien, lo primero que tenemos que hacer es meterle un pergamino tocho a esta caña. ¡Oh! Y fíjate, también hemos recibido esto de aquí, Sunken Chest. A ver, lo quiero abrir. Sí, quiero abrirlo. A ver qué me da. Ojo, $60.000. Belis, bien. Estamos dentro. Tenemos aquí al sabio de la garra del dragón. Vamos a ver si nos puede encantar la caña de pescar. A ver si tenemos algo. Pues tenemos uno común por el momento, así que vamos a darle uno común para ver primero qué hay, ¿vale? ¿No? Para ver qué tenemos. A ver, abrimos y tenemos experiencia, resiliencia, fishing y Rails Boot Skill. Activa de skill. ¡Oh! O sea, esto es una habilidad que hace que tengamos más fuerza durante 60 segundos. Y esto de la experiencia os lo recomiendo mucho porque hacemos que suba más rápido la caña de pescar. Pero mirad, puedo pillar un pergamino mítico. ¿Y qué te quieres? ¿Que no lo voy a hacer para una caña de pescar? Efectivamente lo voy a hacer porque somos el cañero pescador. Vamos a encantar el fishing rod. Vamos a meterle el reinicio, un pergamino mítico que es el mejor que hay. Y a ver qué tenemos ahora. Chucuchun, chucuchun. Bailes catches. Experiencia 10%. ¡Wow! Mucho mejor. La primera de todas es que hay un 2% de probabilidad de que no consumamos ningún anzuelo. La segunda, compartimos 10% con todas las personas que jugadores cercanos. La tercera, aumenta la resistencia de la caña en un 2%, o sea que es bastante mejor para pescar. Trusty Bait, aumenta la probabilidad de que los peces piquen más rápido en un 8%. Bien. Fishing Rod Protector Ability, la primera vez que la línea se rompe, en su lugar aumenta tu progreso en un 30% y calma al pez. Y me queda igual. Y la última, activa la habilidad para reducir la probabilidad de consumir el cebo en un 25 segundos. Nice. Pues vale, vamos a probar ahora a ver qué tal. Vamos a ver si hay algo diferente. Fijaros que tengo otra habilidad. A ver, anzuelo. Si le doy a la Z, no hace nada. You must have mass power. O sea que no tengo todavía poder suficiente como para hacerlo. En fin, no pasa nada. Pero bueno, vamos a seguir mejorando la caña porque yo creo que luego habrá algún lugar donde mejorar la caña esta. Y vamos a intentar pillar todos los peces. Este es el siguiente. Redfin 4 kilos. Ok, Grache Mini. Sigamos. No me importa. Quiero más. Siguiente pez. Este tiene que ser malísimo. Mira, fishing level. Hemos subido al nivel 2 de peces. Vale. Hemos pillado un pez gato de 5 kilos. Hemos pillado otro más. Uy, ¿este qué es? Esto es una cosa, una cebra, ¿no? Angel Fish, 6 kilos. Yo creo que conforme vayamos mejorando y tal, o sea, nos tienen que salir luego cosas súper guapas, tipo a lo mejor un Terror Shark o algo así por el estilo. Buah, eso tiene que estar guapo, ¿eh? Aunque en qué momento se ha convertido este juego en otra cosa diferente. Bueno, y hemos pillado un pez que está enfadado. Smoothback. ¡Oh, una botella! Con un pergamino. ¿Qué es esto? Ha encontrado una nota en un bote. Inside is a new fish kebab recipe. ¡Ojo! Acabo de conseguir un recipiente de kebab de pez. Yo estoy un poco perdido ahora mismo. Y bueno, de momento vamos a estar que así. Tenemos 1, 2, 3, 4 y uno de los más difíciles. O sea, el tercero por la cola de los más difíciles. O sea que bien. Perfect. Ojo, he dado perfect. Probablemente me salga algo muy top. Ojo, hemos subido de nivel y me han dado un pececito bastante diferente. Y fijaros, tengo el poder al máximo. Creo que ahora si hago la Z, que es lo que acabo de hacer. Mira, 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 mira. Ahora se convierte todo esto como diferente. Ah, vale, que tiene como medidor y todo. Curioso, ¿eh? Curioso que tengamos medidor en la caña de pescar. A ver, Soggy Bot. Me acaba de dar un objeto. ¡Hoy viene otro! No, otro repetido, tío. No me lo puedo creer. Mira, por casualidad, simplemente voy a vender el primer pez que tenemos. Este lo tenemos repetido. Así que vamos a darle a Sell Fish. ¿Cómo? Me acaban de dar $2.000 solo. ¿Equipar en la mano? Ok, nuevo pez de color rojo y cara también un poco fea. Redfin. Tampoco se han complicado.
complicado, ¿eh? ¡Otro! ¡Ojo! ¡Nemo! Uy, a ese tío le ha sonado bastante diferente. Fíjate cómo se le mueve eso, ¿eh? Este se llama el pez payaso, claro, obviamente. Y le ha sacado una bota. ¡Qué guapo! Este tiene que ser de los tochos. Especie Sia Sturgeon. Creo que es de los normalitos porque estaba en gris. El otro estaba en dorado. Todavía nos quedan bastantes y luego como que hay algunos secretos, por así decirlo. Tío, ¿qué han hecho los peces? Cada vez son más feos. Saltwater salmón. Salmón de agua salada. Pero muy feo, ¿eh? Muy feo, tío. Va a parecer que soy hater y todo, pero bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, este sí que está guapo, la verdad. Espinas, nivel 6 de fishing level. Luego tenemos nivel 4 de maestría. Grouper se llama, 6 kilos. Fíjense, chavales, estamos 4 personas. Tenemos 7,5 de probabilidad. O sea, 7,5 de suerte extra. Así que, a ver, yo creo que nos deberá salir en algún momento algo épico. Bueno, pues mira lo épico que me ha salido. Un pedazo de castaña igual que mi ¡oh, nuevo pececito! ¡Qué diminuto! Y otro nuevo, una carpa, 2 kilos. Bueno, amigos, pues parece ser que yo soy un poquito tonto porque no me había dado cuenta de que justamente al lado del vendedor de las cañas de pescar tenemos también aquí pues cosas más para fabricar. Por ejemplo, tenemos todo lo que veis por aquí. Tenemos fish kebab, que esto prácticamente damos uno de estos y por ejemplo damos uno común y fijaros, y otro de estos que tenemos repetidos y fabricamos. Y ahora tenemos aquí algo nuevo, un fish kebab, que todo esto creo que lo utilizamos para pescar y conseguir mejores cosas. Estáis viendo, es un gato real con un gato de Lego. Por ejemplo, esto lo consumo ahora. Bueno, no usar, la vamos a usar y ahí está. ¡Pum! Fortuna Elixir. Tenemos más suerte durante un minuto, que tampoco es demasiado, pero bueno, ahí está. Más o menos para que os hagáis una idea. Esto yo no me había dado cuenta, lo he visto ahora, pero bueno, es algo curioso. A ver si hemos tenido algo de suerte. Ojo, cuidado, aunque sea un minutillo. Bueno, mira, sí, algo bueno es, porque es gigante, es más grande que cualquiera que tenía. Flatfish, 7 kilos, bastante bien. Ok, hemos sacado, bueno, literalmente, supuestamente teníamos un poquito más de fortuna a la hora de pescar, pero tampoco he notado mucha diferencia. Pero bueno, si lo pone aquí será por algo. Por el momento tenemos el índice, el bestiario de los peces de esta manera. Tenemos prácticamente casi todos los de las dos primeras columnas, menos 3. Y luego esto sí que está totalmente vacío. Tenemos aquí también un Colossal Shrimp de casi 6 kilos, que el máximo puede ser 43, bastante. Así que sigamos pescando un ratito. Mirad, también tengo esto, que lo voy a utilizar. Es algo que me da suerte en principio. Usar pociones y esto me da como cofres o algo. También dura muy poco, tío. Dura como unos 2 minutos y nos revela cofres. Me reveló una poronga muy gorda. Bueno, un nuevo pez. Oye, nada mal. Este pez está bastante guapo. El de arena. Fijaros en este de aquí, que es uno de los más épicos. Bueno, de los mejores del bestiario. Como que de los últimos. Está bastante guay. Es como un langostino. Miren que acabo de conseguir un cangrejito muy bonito. Y gente, acabo de conseguir un nuevo título. Hemos llegado como al nivel 20 de la caña, por lo que podemos ir a mejorar esta caña en un lugar en específico, porque sí, esta caña no va a ser así siempre, no va a ser una básica y ya, hay que mejorarla y pasar a mucho mejor. Para ello lo que tenemos que hacer es ir al mar número 1, donde tenemos también las cañas. En la parte de cielo bajamos y aquí hay una zona bastante importante. Fijaros, aquí tenemos a un pescabicho y al hablar con él, fijaros, ponen rods, bites, que son otro tipo de anzuelos, y luego tenemos también misiones. Vamos a darle a misiones, pick pound, y ahora nos pide cazar en un catchfish en 2 minutos. Todo esto creo que es para conseguir un poquito más de dinero, experiencia, y creo que hace que subamos también un poquito más rápido de nivel la caña. Y supuestamente la caña, para mejorarla, la tenemos que tener a nivel 15 o 20. Supuestamente, mira, acabo de hacer la misión ya, literalmente, acabo de tardar literalmente un segundo. Bueno, catfish, no es un catfish, pero ahí pone 1 de 1. Mira, este por ejemplo es nuevo, no lo tenía. Completamos la misión y ahí está, nos da más experiencia. Y de momento no tenemos más misiones que nos ha puesto el colegón. En principio, ahora sí, tenemos el nivel 20 de maestría. Gente, he vuelto a coger otra misión, porque supuestamente cada 15 minutos te da la opción de coger misiones de aquí, capturar lo que te pida, y cuando lo capturas, más experiencia y más fácil es subir en teoría de la caña y todo eso. A ver... Nada, 0 de 1. Ahora sí, hemos capturado a el pez. Veamos si ahora el angler este me deja ya de una vez. Completamos la misión. No me deja. Yo ya no sé qué tengo que hacer. Amigos, toca hacer la tercera misión de nuestro compañero pescador angler. Vamos a ver qué nos pide en este caso. Nos pide Ocean Fishing Skills. Tenemos que utilizar skills 3 veces y creo que ya lo he entendido. Creo que el objetivo ahora es hacer que esta persona de aquí, este NPC, confíe en nosotros para que nos desbloquee la opción de la caña
mejorada, que es justamente la que él tiene en la mano. Diría que es la mejor de todas, como dorada y todo eso, así que perfecto. Llevamos 1 de 3 y es únicamente utilizar las habilidades. Habilidad número 2, utilizada. Y os recomiendo una cosa, reiniciaros y volver a hacerlo así, porque si no, la barra del poder es muy complicado de subir. Y la verdad que de esta manera son 3 pescas y ya tienes la habilidad. Y sí, se hace muy fácil. Lo vais a comprobar. Mira, 3, 2, 1, chiclin. Faltaría otra y otra. Segunda pesquita. Y tercera pesquita. Utilizamos la habilidad. Hemos hecho ahora todo al 100%. La nueva misión. Yo creo que ya tiene suficiente confianza. A lo mejor no, pero puede que el Angler ya la tenga. Vamos a ver. Le damos a misión. Pam, pam. Thank you. Those kill are pretty useful, aren't they? Todavía no. Todavía parece que no me quiere. Pero no me quiere dar eso. Pero sí me quiere dar cebos. Cebos Kelp Bite. Nuevos cebos cuestan 12.000 de dinero. Y estos cebos son mucho mejores que los de antes. Porque estos cebos nos sirven para pescar peces de rareza rara y cosas de esas. Así que está bastante mejor. En principio, ahora volvemos a tener más misiones. Nos pide que Perfect Reaction y Perfect Cast. Hay que hacer 3 y 3. Y cada vez, como veis, son misiones más difíciles. En principio. Así que hay que estar como muy atento a hacer la pesca perfecta. Y entiendo que es sin fallar ni nada. A ver, de momento no hemos fallado. No se nos ha ido el pez. No se nos va. No se nos va. Perfecto. Perfecta reacción. Ahí está. 1 de 3 y Perfect Cast 0 de 3. ¿Cómo? No lo he entendido mucho, la verdad. Ah, vale, ya. Hay que hacer esto. Hay que hacer que la barra caiga perfecta. O sea, haga el green. A ver. No lo hemos hecho. Ahí está, perfecto. Bien, llevamos 2 de 3. No he entendido nada, la verdad. Pero bueno, bien, las misiones van como les da la gana. Pero yo bien. Vamos a conseguir el cañote máximo. Que no se me vaya. Depende, porque ahora están saliendo buenos peces. Porque hay un montón de gente. Tenemos un montón de suerte ahora. Así que bien, vamos, Gotti. Nos falta uno más. Hay que hacer un perfect. Y va a ser ahora. 3, 2, 1. Mira. 3, 2, 1. ¡Oh! Era broma. Es ahora. Ahí está. Y hacemos el perfect de esto. Y ahí está. Misión facilita, la verdad. Y como sean todas así, van a ser muy rápidas. Completamos la misión. Y ahora nos pide cazar un pez poco común. Nueva misión. ¿Esto es un pez? Ahora sí, amigo mío. Actualización tenemos disponible, después de hacer varias veces las mismas misiones, porque eran todo el rato repetidas, tenemos disponible los anzuelos Good, que nos van a dar la oportunidad de poder pescar más bien peces potentes, que es lo que queremos también, lo mejor de lo mejor, a 8.010 anzuelos. Y además, amigos, lo hemos conseguido. Al parecer, después de haber hecho tantas cosas como estas, tenemos disponible, amigos y amigas, la caña Rhodes. Vamos a ver qué es esto. Mira, podemos conseguir la caña dorada. Ahí está. Ya tenemos como la confianza de la persona. Y aquí pone que si la queremos conseguir, le damos a barter y nos va a costar 500.000 belis, 4 trozos de madera y 3 de chatarra. La verdad que bastante poco, pero no es la mejor ni de lejos, al parecer. Vamos a pillarla. Y ahora, amigos, la quiero, que sí que la quiero, tío. Equípamela, por favor. ¡Ahí está! Fíjense, una nueva caña de pescar color dorado. Hemos mejorado. Lo que pasa aquí es que esta no es la misma de antes. Fijaros que tenemos esta prácticamente al nivel 50 de maestría, pero esta que es nueva la tenemos al nivel 0, o sea, al nivel 1, literalmente. Tenemos también una nueva habilidad, vamos a probarla a ver qué tal. Y os diré si es igual, mejor o peor. En teoría debe de ser bastante mejor que la otra, debe de tardar menos y debe de ser en teoría mucho mejor. Vale, lo que sí que veo es que lo que es la franja verde que tenemos es más grande. Es como que la zona donde tú pescas y si el pez va de un lado a otro, pues al ser más grande es más sencillo. Así que bien, tenemos más distancia. Ahora vamos a mejorarla y vamos a ver qué conchuda es de buena. Para que lo veáis también, en cuanto al nivel de la pesca, lo tenemos literalmente al máximo, por lo que podemos conseguir, bueno, pues... Y luego las estadísticas son estas de aquí. 19 de cazar, el control un 19 y el que es bite, o sea, lo que es el anzuelo, tengo un 2. No sé muy bien por qué, pero bueno, sigamos. Aquí estamos en Puesto Tiki, la zona donde vamos a fabricar un pergamino de mítico, ya que podemos. No puedo uno mítico, pero mira, yo creo que no hace falta que sea mítico. Yo opino que con uno legendario tenemos más que suficiente. ¿Podemos? Sí. Fabricamos uno, venga, va. Y ahora encantamos la dorada, que no tiene nada. Y ahora, a ver qué tienes, amiga. ¿Qué me das? ¿Me das algo potente? 3, 2, 1. Clean. Creo que ha sido una tremenda castaña, pero bueno. Lo mejor, que tenemos un 15% de experiencia extra y subimos más rápido. Y luego tenemos Conserve Bite, que es una nueva habilidad también. O sea que tenemos una, pero
teníamos otra antes también. No sé qué es mejor. Por si las moscas, vamos a poner el otro pergamino. Uno es raro, a ver. Y luego tengo otro legendario para poner. Pero vamos a ver si sale algo mejor aquí. Mira, una castaña, otra vaina. Mira, este por ejemplo es algo mejor. Mira, ¿has visto? Dos. Tenemos una habilidad que es el protector de la caña, que está bastante bien. Y luego otra que es calma a los peces un 50% por 10 segundos. Bueno, no está mal, pero bueno, vamos a hacer ya que tenemos la legendaria. No debería salir algo mejor. Allá va. Quiero llorar. Me voy a quedar con esta de aquí. Vamos a poner a prueba la caña dorada con anzuelo bueno. A ver, bastante sencillo pillar ahora, las cosas como son. También te digo, no paran de salir siempre el mismo estilo de pez. Este, por ejemplo, es uno que es un globo, pero ya lo he repetido muchas veces. Fijaros el ojo, es un poco raro, la verdad. Este, por ejemplo, se mueve mucho. A lo mejor es potente. Pues vale, era potente. Gente, llevo bastantes horas aquí en Bloxfruit y acabo de descubrir que cada uno de los mares son diferentes anzuelos y lo que hace que también tengamos diferentes cañas. No sé cuántas misiones tenemos que hacer, pero deben de ser bastantes. He leído por ahí que creo que en el Mar 3 hay que hacer como 150 misiones. Ojalá que no sean tantas porque sería una locura. Pero ahora os voy a enseñar el nuevo anzuelo que he descubierto y que he conseguido. Tenemos el anzuelo del Angler. A ver, lo voy a enseñar, atentos. Sacachaun. Tenemos el Abyssal, que es este de aquí, que necesitamos dar 25.000 de dinero y uno de mechón demoníaco que también se consigue justamente aquí en el Mar 2, básicamente. Pero fijaros, esto lo que nos da en teoría es mejores peces, que ahora lo vamos a comprobar. Pero primero hay que ir a café a reventar la fábrica. A few moments later. Tú, porque te hagas una idea, imagínate las horas que llevo aquí pescando, porque además estoy a la fábrica, que creo que es cada hora y media o por ahí, no lo sé, no me acuerdo, pero bueno, fijaros la recompensa, una bombastic, bastante mal. Además os tengo que enseñar que la caña de pescar la tenemos ahora mismo, el índice de peces lo tenemos de esta manera, seguimos sin haber pescado muchos, o sea, hemos pescado bastantes, pero falta 15, 16 peces, nos quedan todavía, un montón. Y luego en estadísticas vamos de esta manera, hemos conseguido bastantes más niveles de casting y de control, pero del bite, effectiveness increase bite, bastante malo, la verdad. Y aquí sigo haciendo misiones, en este caso nos pide cazar a un pez, el que sea, no importa, en 2 minutos, muy fácil, sinceramente, o sea, las misiones son bastante fáciles. Completamos la misión, y en breve deberíamos de conseguir el siguiente anzuelo y yo creo que no sé si existe, pero a lo mejor alguna otra caña de pescar, porque yo creo que en cada mar hay caña diferente. Gente, lo acabo de conseguir. Atentos, chavales, hemos conseguido al nivel 28 de maestría y no sé cuál de la caña. Tenemos disponible la caña Shark Rod. Ahí está, la podemos comprar. Fijaros, barter, la vamos a comprar. Nos pide todo esto. No tenemos colmillo de vampiro. Nos pide meteorito, que tenemos muchos, fragmentos, que tenemos bastantes, colmillo de vampiro, que no tenemos, pero lo vamos a farmear en breves, y madera, que tenemos de sobra. Que lo vamos a hacer eliminando a los vampiros que están justamente al lado. Que lo bueno es que lo que me estoy dando cuenta es que es muy probable que nos vayan pidiendo materiales y todo siempre del mar en el que estemos. El más difícil va a ser sin duda el Mar 3. No tengo clarísimo, pero bueno, yo estoy contento. No he visto a nadie que tenga esta caña por el momento, así que vamos a ver si la pillamos. Ahora sí que podemos. Vamos allá. Tenemos literalmente todo. Vamos a comprarla. La fábrica vamos ya ahora sí. Compañeros, tenemos Shark Rod, que la verdad está bastante épica. Fijaros que creo que esta es la que tenía Uzot en su propio vídeo. De hecho, no sé si esta por casualidad tiene algo diferente. Vamos a ver. La verdad, no pone nada. En cada una de ellas no pone absolutamente nada. Solo que esta es como mejor que esta. Bueno, al menos el diseño es bastante más guapo, pero no veo nada diferente. Voy a probar, por ejemplo, a hacer una misión que es, mira, ahí está, capturar a un pez épico. Cada vez más difícil. Pero yo la veo igual, solo que sí que la veo bastante más guapa. ¿Le va? A ver, fijaros. Igual, no noto nada diferente. Una caña igual que cualquier otra. Solo la skin es más guapa. Pero esto no es nada épico. Ahora sí, amigos, estamos haciendo otra misión porque la de antes como que no me ha contado. Me queda hacer un perfecto que me está costando más de lo normal para haber subido al nivel máximo solo con la caña. Es un poco meme, la verdad. Pero ahí está, ahora sí, lo hemos conseguido. Vamos a hacer la misión y yo no sé si tengo que hacer algo más aquí o ya hemos completado todo, ¿ves? Pues no, todavía me queda un poquito más para conseguir el último anzuelo. Amigos, mega actualización. Ya sabéis que tenemos la Shark Rod y todo esto, pero ya después de hacer 1,5 millones, no sé cuánta cantidad de misiones habré hecho, hemos desbloqueado el último anzuelo Frozen. Fijaros cómo es, bastante épico. Y además, como veis, nos pide uno de piel de Yeti, 36.000 bellies, y nos da 10 Frozen Bite, que yo la verdad me estoy dando cuenta que me los voy a guardar más que usarlos, porque realmente ahora mismo no valen para nada. Yo creo que en un futuro a lo mejor van a valer para mucho, pero por ahora no. Así que vamos a comprar literalmente un montón. Ahí está, y ya tenemos máximo de stock. Y ahora nos despedimos del Mar 2 y nos vamos al Mar 3, donde supuestamente
solamente son 150 misiones para conseguir la caña. Tremendo locura la que vamos a tener que estar viviendo. Espero que dejéis un like y os suscribáis si os está molando. Aquí tenemos al último, supuestamente el más pro de todos. Lo que sí que hubiera yo cambiado sería el diseño de la caña, yo creo que hubiera puesto pues el diseño del personaje Angler con la caña que hubiera tenido él. Como veis, en cuanto a anzuelos, los tengo el 2 y el 3 bloqueados. Lo primero que desbloquearemos será un anzuelo, luego la caña y luego por último el último anzuelo. Así que bueno, esto va a ser bastante complicado. Sí que he adelantado bastante, creo. No sé si me habrá contado, pero yo he adelantado porque ya he hecho bastantes misiones aquí. Ahora, no sé si me van a contar o no. Lo veremos en un rato, porque iremos a farmear misiones muy aburridas y peces repetidos, pero un montón de veces. Por cierto, amigos, acabo de conseguir esto de aquí. No me ha dado tiempo a grabarlo, pero es un cofrecito que solo podemos conseguir uno al día, supuestamente, a no ser que con pergaminos tengamos la opción de conseguir máximo 3, creo. Pero este es de color fragmentos, o sea, que nos va a dar fragmentos. Lo voy a abrir para que lo veáis. Clean. ¿Cuánto me da? 2000 fragmentos. Pues bastante bien. Ya tengo 30k. Para que veáis, acabo de coger otra misión. La cosa es que prácticamente todas las misiones son las mismas. Nos pide que tengamos una reacción perfecta y luego que hagamos el verde lo más perfecto posible. Yo acabo de fallar todas. Mira que ya estoy como un enfermo con la caña, pero todavía sigo fallando. Son cosas que pasan. Soy un noob. Si no quieres ser noob, comenta ahora mismo no soy noob. Si quieres serlo, pues lo eres. Último pez que cazamos, misión completada. Yo no sé cuántas más misiones tengo que hacer. Llevo un montón, a ver. Pues nada, sigue bloqueado. Pues esto va para rato, la verdad. Otra vez, muchas misiones. Amigos, creedme que esto es uno de los retos más duros que he hecho en todo lo que llevo en Blox Fruit. Porque para conseguir la siguiente caña hay que estar un montón de horas. O sea, literalmente tienes que estar casi un día entero haciendo misiones para conseguir todo. O sea, es que es una barbaridad. Son un montón, pero muchísimas misiones y por el momento no me acerco a la caña. Lo que sí que os tengo que comentar es que sí he desbloqueado al 100% todos los anzuelos de Blox Fruit. Tanto el básico es el de siempre, el épico es este de aquí, que lo vais a ver. Nos piden ojos de terror y 50.000 de belis, que está bien, la verdad, tampoco es algo así muy loco. Y luego, por último, tenemos el carnívoro, que nos pide escama de dragón, que esto sí que es algo un poquito más complicado. Pound, hemos pillado todo. Y para que lo veáis un poco por encima, esto a veces se buguea, no sé por qué, pero mirad, este de aquí que es el Abyssal Bait, este que es aquí el Epic Bait, lo que nos pone es que atrae a los Most Exclusive Sea Creatures. Lo que pasa es que está mal escrito. O sea, esto atrae a las cosas más exclusivas. Lo que pasa es que creo que no está hecho para esta actualización, la verdad. Lo que pasa es que yo estoy tan enfermo que lo he conseguido prácticamente todo ya. Y por último, en principio nos quedaría la última caña, esta de aquí, que no sé cuál es, pero de momento tenemos 3. Vamos a ver si lo conseguimos en alguna que otra misión, porque yo creo que ya he perdido la cuenta. No sé si llevaré 40, 45, 50. No lo sé, chavales, no lo sé, pero son un montón. Amigos, os voy a comentar un poco por encima cómo está la cosa. Todavía no tengo la última caña de Blox Fruit y tampoco tengo todos los peces, así que como cada 15 minutos son las misiones, voy a centrarme un poquito mientras en los peces. Tenemos un total de 22 de 37, así que vamos a ir a ciertas zonas donde hay peces especiales. Se ve que en esta zona podemos encontrar el Candy Fish con cualquier cebo, así que vamos a intentar pillarlo. Tengo el cebo de Gut, así que yo creo que con este vamos bien. No, otro pez, otro. ¡Oh! ¡Lo tenemos, amigos! Fijaros, ahí está. El Candy Fish de 6 kilos está bastante guapo. Bien. Uno conseguido. En teoría, en la siguiente zona, Castillo Embrujado, podemos encontrar dos tipos de peces bastante guapos. De rareza rara, el Ghost Fish, y de rareza legendaria, el Angler. Además, tenemos que utilizar sí o sí el cebo Abyssal Bite. En teoría, hay que utilizarlo sí o sí. Vamos a ver. Primera pesca del día en esta zona nueva. Se viene. A ver, no se mueve demasiado. Creo que no importa demasiado. Da igual, no se mueve mucho. Pero esto es una castaña. A ver. La segunda, el pez se sigue moviendo de forma lenta. No tiene mucha dificultad. A lo mejor es que es muy malo. ¡Ey! ¿Qué es esto? Acabo de pillar el Angler, pero no se ve. Acabo de pillar un pez legendario de 4 kilos, pero no se ve en la pantalla. Aquí lo veis. Mirad. ¡Pum! Invisible. No entiendo por qué. Es invisible, la verdad. Es hora de cambiar de zona. En esta otra zona, que es la de Hydra, el sitio típico donde todo el mundo pesca, tenemos que tener el anzuelo épico y podemos llegar a conseguir a el Azure Marlin, un pez espada. Que es cierto que yo ya lo he visto, pero no lo tengo.
Creo que es momento de cambiar de zona. Aquí no nos sale nada bueno. Así que toca ir a una zona secreta donde tenemos un par de peces. Estamos ahora en Pueblo Congelado y vamos a utilizar el anzuelo Frozen Bite para un pez en específico. Solo uno, que es legendario. Supongo que bastante complicado, pero vamos allá. Tenemos 99 anzuelos. Amigos, lo conseguí, ¡vamos! Un Frost How de 25 kilos. Madre mía, no sé cuántos anzuelos habré gastado. Bueno, sí lo sé, me quedan 74, así que bien. Míralo tú, míralo, qué grande. Oye, este está guapo, es como el de colores Kitsune. Y amigos, después de 3 días terribles de cagada histórica pensando que el juego me había timado a mí, que estaba bug, tenemos disponible la última caña, la caña Cell. Ah, no, que no es la última. Hay una que bloqueada. Pero mirad, amigos, yo estoy ya loco de la cabeza, no puedo más. O sea, 3 días para conseguir esta caña, la Cell Rot. A ver qué me pide. Barter, no sé qué, no sé cuántos. Vale, tenemos literalmente todo lo que nos pide. 2000 fragmentos, 2 dientes mutantes y 8 gotas místicas y también madera. Y conseguimos con ello la última caña. Equipamos. Let's go. Que viene a ser esta caña de aquí. Una caña que viene a ser rara, supongo, y que creo que la que nos quedaría a lo mejor es mítica o legendaria. Supongo que será legendaria, la verdad, pero bueno, fijaros, es esta de aquí, es como un juguetito. Vamos a ver la diferencia que tiene, si es que la tiene, porque a lo mejor no hay mucha diferencia. De hecho, vamos a hacerle una misión que tenemos. Vamos a ver qué me pide. Vale, me pide la típica de siempre. Es que lo de las misiones no tiene mucho sentido. Yo las pondría más de seguido, en plan cada 5 minutos o sin minutos. O sea, hacerlas todo el rato, porque la verdad, tanto tiempo es de locos. Vale, vamos a ver, ¿qué tiene de diferencia? Yo creo que sobre todo ahora mismo, sin pergaminos, la diferencia es que el cuadrado verde, que es donde tenemos que intentar que el pez no salga, es más grande. Yo creo, sinceramente, no veo nada más raro. Ahora, la caña está bien, tampoco está mal, está decente. Para no sé cuántas mil misiones que he hecho, no me merece la pena, porque en teoría creo que eran 40 o 50 misiones y yo creo que he hecho mucho más. 3 días, amigos, y es que me he metido mucho, me he metido mucho, tío. Pero lo que voy a enseñar yo ahora mismo es las estadísticas del trabajo que llevamos hecho. Fijaros cómo tenemos todo literalmente al máximo, excepto los bites, que son los anzuelos, que no entiendo muy bien cómo funciona, pero no lo tenemos al máximo. Ahora, con esta caña vamos a intentar conseguir a uno de los peces, si no el más difícil de todo el juego, que es el Terror Shark o el Terror Fish, y para ello tengo que utilizar el anzuelo carnívoro, que es lo que atrae a los más agresivos de todos, y ese es el más agresivo 100%. Así que vamos a ir junto a nuestros compas a por el Terror, que tiene muy poca probabilidad, pero se puede encontrar aquí o en otros lugares. Vamos a ver qué tal. 40 pescas podemos hacer, a ver si tenemos suerte. A ver, la primera, una castaña. Me acabo de dar cuenta que tengo que mejorar primero la caña con el pergamino. Voy a meterle un pergamino raro, porque tampoco tengo mucho más, no tengo tampoco ni materiales, pero a ver si con suerte conseguimos algo. A ver, resiliencia, vale, Tasty Bait, Calming Technique, Slow Mode. Me ha dado lo peor de lo peor probablemente, pero bueno. ¡Lo acabo de conseguir! ¡Vamos! ¡El Terror Fish! Fíjate, 28 kilos de pez y saco, lo acabo de conseguir. Literalmente no he tardado nada. Miren, 28 kilos de bichote que tengo aquí ahora mismo en mis manos. Esto es una locura. Eléctrico, mítico, el primero de 2 que hay. Solo hay 2. Y al final lo conseguimos. Nice. En la isla que me encuentro ahora mismo también podemos encontrar un pez que es exclusivo de esta o del castillo embrujado, pero vamos a intentar pillarlo en esta otra zona con el anzuelo abisal, porque en teoría nos puede salir un pez fantasma o algo por el estilo. Vamos a ver si lo tenemos aquí también. A ver, primera, no. A ver si pescar en una roca da suerte. Vamos allá. Uy, este tiene buena pinta, Uy, la verdad que no nos sale nada, así que vamos a pasar a una de las últimas islas secretas de este juego. Esta no es la isla prehistórica, pero es que, amigos, no sale. Es imposible que salga. Así que debo enseñaros finalmente todos los peces que hemos capturado. No son los 37 ni de lejos, pero sí que son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 peces en total, todas las cañas de pescar y todos los cebos que existen en el juego. De igual manera, dime qué te parece si hemos pasado de pobre a un auténtico crack. Y déjame tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Si quieres que me haga con todos los peces, claro. Chao, chaval.